Presentarles el doctor Jorge Rico, quien viene siendo decano de la Universidad de Southwestern y preside el departamento de teología de dicha universidad. Tiene 12 años de profesor en esa institución, de los cuales 5 ha sido decano. El doctor Rico tiene un doctorado en teología pastoral y tiene un doctorado en educación religiosa en énfasis de Nuevo Testamento. Y el mensaje que tiene para nosotros es conceptos teológicos que aclaran y fortalecen las relaciones familiares. Así que por favor, ayúdenme a darle una bienvenida calurosa al doctor Rico. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes, colegas aquí presentes, también ustedes que nos están mirando a través de las pantallas de sus computadores, las redes sociales. Este tema del abuso es un tema que nos afecta a todos, no solamente fuera, sino también dentro de la iglesia. Y me parece fenomenal la oportunidad de poder tener este ciclo de presentaciones. Quiero hablarles a ustedes en este momento acerca de conceptos teológicos, cómo la Biblia nos ayuda a aclarar ciertas ideas, de pronto ciertas prácticas, y a la misma vez nos puede ayudar a fortalecer esas relaciones familiares que han sido afectadas con el transcurso del tiempo debido a ideas o prácticas incorrectas. Desde el mismo comienzo, vemos a través de la Escritura que uno de los mayores dones que Dios le dio al ser humano fue la relación familiar. Y esa relación familiar es lo que le brinda al ser humano la estabilidad espiritual, emocional, etcétera, pero a la misma vez ha sido la misma que ha utilizado el enemigo para afectar al ser humano. Para poder nosotros comenzar a entender mejor y poder entonces fortalecer las relaciones familiares, yo quisiera analizar con ustedes por lo menos 3 conceptos diferentes. Primero, yo quisiera que comencemos por entender el origen de las relaciones familiares. ¿Cómo fue que se estableció ese patrón? Así que yo los invito para que ustedes me acompañen con sus Biblias allí en el libro del Génesis. Y entonces vamos juntos a analizar un poquito este patrón del inicio de las relaciones familiares. En el libro del Génesis, yo quisiera que me acompañaran al capítulo 2 de este mismo libro. Libro del Génesis, capítulo 2, y vamos allí a enfocarnos. En primer lugar, la palabra de Dios me dice a mí que la creación del hombre y la creación de la mujer no llevaron el mismo patrón, el mismo proceso. Dios llevó procesos diferentes. Vamos al libro del Génesis. En primer lugar, capítulo 1, verso 26. En el capítulo 1, verso 26, usted va a encontrar en el libro del Génesis, Dios le da al hombre, en el momento de crearlo, Dios le otorga 3 dones especiales. Me dice el versículo allí que Dios hace al hombre, en primer lugar, ¿cómo? De acuerdo a su imagen. En segundo lugar, Dios hace al hombre según su semejanza. Ahora, entendamos estos 2 dones primeros para luego entender el tercero, ¿ok? Cuando usted está hablando de hacer al hombre a su imagen, usted necesita entender qué significa la palabra imagen, porque muchos leen imagen, semejanza, y entonces los pueden intercalar o utilizar como si fueran sinónimos. Y en realidad no son sinónimos, al menos dentro del concepto hebreo en el Antiguo Testamento. La palabra imagen que usted encuentra allí en Génesis 1:26, si le interesara, es la palabra hebrea Selem, y esta palabra hebrea, cada vez que usted la rastrea en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que en todos los usos que aparece en el Antiguo Testamento se refiere siempre a asuntos físicos.
Una imagen hecha de madera, una imagen hecha de metal, una imagen hecha de roca o inclusive una imagen que está dibujada en una pared. Es siempre un reflejo físico de una realidad superior. Cuando usted entonces lee eso, automáticamente se pregunta, ¿qué significa haber sido creado a imagen de Dios? Y la respuesta es automáticamente clara. Significa que ustedes y yo fuimos hechos para reflejar a Dios físicamente. Ahora, eso hace de nosotros seres especiales, porque no todas las criaturas fueron creadas a imagen de Dios, solamente el ser humano. Luego vamos a la segunda, la semejanza. El término hebreo para semejanza es la palabra demut, y la voy a escribir aquí en este pizarrón que tenemos. Tenemos la primera que es Selem, la segunda que es demut. Y cuando usted hace la misma operación, toma su concordancia hebrea, toma el término hebreo, lo rastrea a través del Antiguo Testamento, usted va a encontrar que en la gran mayoría de los casos que este término se utiliza en el Antiguo Testamento, se refiere a la capacidad intelectual, la capacidad de pensar, de analizar, que Dios coloca en el ser humano. Conecta también con la parte moral, con la parte espiritual del ser humano. Así que ahora, cuando Dios hace al hombre según su semejanza, no solamente lo hace especial, porque Dios pudo habernos hecho físicamente para reflejarlo a Él, pero no necesariamente haber colocado un cerebro aquí para que pensáramos. Al colocar ese cerebro y hacernos seres pensantes, Dios automáticamente nos hace a ustedes y a mí en forma única. Somos como Dios. Reflejamos las características de Dios. Ahora, dentro de ese marco, usted va a encontrar el tercer don entonces. Como fuimos hechos para reflejar a Dios, tanto en lo físico como en lo intelectual, lo espiritual, ¿qué hace Dios entonces al final del versículo 26? ¿Qué le agrega al hombre? Le da señorío sobre la tierra. Y ese señorío entonces consiste no en dominar, sino en mantener las cosas en armonía, mantener la tierra bajo el control de los principios divinos. Ahora, esa es la creación del hombre, o al menos los dones que Dios le da al hombre. Cuando usted va entonces al verso 27, usted va a encontrar que la mujer recibe esos mismos tres dones. Ella también es creada a imagen de Dios. Ella también recibe la semejanza de Dios. Y también el verso 28 me dice a mí que ambos también, ella está incluida, recibe el señorío de Dios. Pero ahora noten un pequeño detalle, colegas, hermanos que me vienen atrás de sus pantallas. Además de esos tres dones, usted va a encontrar que Dios le agrega algo adicional a la mujer. Y ese algo adicional, usted lo va a encontrar allá a partir del versículo 18. Del capítulo 2 del libro del Génesis. Dios había hecho al hombre, lo había colocado en el jardín para que lo labrara, lo guardara, etc. Y entonces le da una instrucción al hombre, y después de esa instrucción, es el mismo Dios el que determina, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces concluye, le haremos una ayuda que sea como idónea. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Todo esto es muy importante para entender el inicio de las relaciones familiares. En primer lugar, entendamos algo. ¿Cómo fue hecha la mujer? Un proceso diferente al del hombre. Porque cuando usted va a Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿de dónde es hecho el hombre? El hombre es hecho del polvo de la tierra. Pero cuando va a Génesis capítulo 2, versículo 21, ¿de qué material es hecha la mujer? La mujer es hecha no del barro o del polvo, la mujer es hecha de la costilla. Ahora, teológicamente, eso es muy significativo. Porque Dios pudo haber hecho con la mujer lo mismo que hizo con los animales.
Porque cuando usted va a Génesis capítulo 1, usted va a encontrar que todos los animales, tanto machos como hembras, fueron hechos del polvo. Pero cuando se trata del ser humano, el hombre es hecho del polvo, pero la mujer es hecha de la costilla del hombre. Lo cual indica que la mujer no es hecha para ser un ente autónomo o independiente. La mujer es hecha para ser un componente integral en la relación con el hombre. Y de esa manera Dios facilita la atracción mutua y la relación mutua entre el hombre y la mujer. Ahora, no solamente Dios hace eso, sino que ahora la mujer, recuerden, tiene la imagen, tiene la semejanza, tiene el señorío, pero ¿qué más hace Dios? Ahora Dios le da un rol a la mujer que el hombre no tiene. Y el rol que recibe la mujer es, ella va a ser ayuda, ¿qué? Idónea. ¿Qué significa el concepto de ayuda idónea? Muchas conjeturas, muchas ideas han surgido. Para mejor entender este concepto de ayuda idónea, es bueno que entendamos un poquito la frase en su idioma original. Si me permiten, se la tiene ayuda, y entonces en la otra tiene lo que tenemos traducido como idónea. Ahora bien, ¿qué significan esos dos? ¿Qué tenemos que hacer? Una vez más necesitamos analizar los términos y saber entonces cómo han sido utilizados a través de la Escritura para poder encontrar su significado. No podemos simplemente ir a un diccionario y utilizar el significado del diccionario y decir, ya esta es toda la verdad. Porque una palabra puede tener diferentes significados según su uso. El término Eser quiere decir ayuda, de ahí donde viene el nombre Eliezer, que ustedes encuentran, o Eleazar, que ustedes encuentran en la Biblia. Este término significa ayuda, pero si ustedes toman una concordancia y rastrean ese término, ustedes van a encontrar que este término aparece en la gran mayoría de los casos en el concepto de ayuda dentro del marco militar, marco de una batalla. Hay una pelea. Uno está peleando, uno está perdiendo y está pidiendo ayuda. Ahí es donde aparece el término Eser. Ayuda porque el enemigo está venciendo y lo está terminando. Kenegdo es una palabra compuesta de tres en el hebreo. La primera parte, ket, quiere decir cómo, pero no es el cómo de comer, es el cómo de comparación. La segunda parte, neg, quiere decir igual. Y la tercera parte, que es la letra O al final, quiere decir su de él. Entonces, ¿qué quiere decir kenegdo? Kenegdo quiere decir entonces que ella sería como igual a él, como su homóloga. ¿Ok? Entonces es una ayuda como si ella fuera su igual. ¿Vamos claro hasta el momento? Ahora, ¿en qué consiste todo esto? ¿Por qué Dios presenta este concepto? Ahora, noten ustedes bajo qué aparece esta declaración. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el contexto? Esta declaración aparece justo en el verso 18, capítulo 2 de Génesis, verso 18, seguido de los versículos 16 y 17. ¿Qué hay en estos versículos? En estos versículos usted va a encontrar el mandato de Dios. Coman de todo árbol que está en el huerto, menos de uno. El día que de él comieran, ¿qué pasaría? Morirían. Ahora, pareciera un poquito como medio raro que Dios, después de que da esa instrucción, después dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haremos una ayuda que sea idónea. Porque es bajo ese marco que Dios da esa declaración y entonces utiliza la frase ayuda idónea. La razón es la siguiente.
Los versículos 16 y 17 le están presentando a usted la realidad que el hombre va a vivir en el jardín del Edén. Hay un conflicto que ya se ha iniciado. El enemigo está amenazando con atacar y destruir, afectar la creación. Y entonces, si el hombre cede y come del árbol, el hombre va a morir. ¿Qué hace Dios entonces? En medio del conflicto, Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo. En medio del conflicto, Dios ve que es necesario hacerle, ¿qué cosa? Una ayuda idónea al hombre. Y esta ayuda idónea sería, en caso de batalla, ella sería su asesor militar, una como igual a él, para que entonces le sirviera de apoyo y los dos enfrentaran el conflicto y pudieran derrotar al enemigo. Los dos juntos serían una fortaleza indestructible. Los dos separados serían entonces vulnerables. ¿Por qué creen ustedes que en Génesis 3 el diablo primero atacó a la mujer? No los atacó a los dos juntos. Primero a una y después cogió al otro. ¿Por qué razón? Porque él sabía que si los atacaba a los dos juntos, no iba a poder. Pero si los cogía separados, los tumbaba. ¿Logró? El diablo más sabe por viejo que por diablo, ¿verdad? Así que entonces, de esta manera, podemos encontrar que si dentro de este concepto de la creación de la mujer, si el hombre llega a darle a la mujer su lugar que le corresponde dentro del concepto del plan de la redención, de la gran controversia entre el bien y el mal, podemos tener hogares más fuertes, hogares que pueden ser inclusive inexpugnables, a diferencia de hogares que se debilitan porque hay separaciones, hay divisiones, etc. Ese es el primer concepto. Segundo concepto que encontramos en las Escrituras es el concepto de sumisión. Pablo utiliza una palabra que es traducida al español, y ustedes lo pueden leer ahí en sus Biblias, Colosenses capítulo 3, verso 18, Efesios capítulo 5, versículo 22. Cuando Pablo le dice a las mujeres, estén sujetas a sus maridos. Al menos esa es la traducción que tenemos al español. Esa es la traducción que tenemos al español. ¿Qué fue lo que en realidad Pablo quiso decir con eso? ¿Será que la mujer verdaderamente tenía que estar sumisa al hombre? Porque hay muchos que han tomado ese pasaje para decir, mija, mira lo que dice la Biblia, me tienes que obedecer, me tienes que hacer caso, tienes que hacer lo que yo diga, y piensan que estar sujeta significa estar completamente sumisa y no tener nada que decir, simplemente obedecer. Vamos a entender este pasaje, porque en realidad Pablo nunca dijo eso, ¿ok? Vamos a entender este pasaje. Yo quiero que ustedes me acompañen allí al libro de Colosenses. Si es posible, tengan Colosenses capítulo 3 abierto y también tengan Efesios capítulo 5 abierto. Vamos a ir avanzando un poquitito, ¿ok? Esos dos pasajes. Colosenses capítulo 3, verso 18, y luego entonces Efesios capítulo 5. Vamos primero a Colosenses. Entendamos algo. En Colosenses capítulo 3, versículo 18 hasta el versículo 22, Pablo le está dando instrucciones a 4 tipos de personas o a 4 grupos de personas. En el verso 18 se lo está dando a las mujeres. En el verso 10, o a las esposas. Verso 19 le está dando entonces a los varones o a los esposos. Verso 20 se lo está dando entonces a los hijos. Y entonces versículo 22 ahora a los siervos. Ahora, noten ustedes algo aquí, que desafortunadamente nuestras traducciones al español o al inglés no lo reflejan. Y ahí es donde necesitamos un poquito la asistencia del idioma en el cual fue escrito esta carta.
Me dice a mí el versículo 18, mujeres o esposas, y noten la traducción. En español dice, están sujetas a vuestros maridos. Pero la traducción no es así. Esposas han sido sujetas a sus maridos. Han sido. Está no en voz activa, sino que está en voz pasiva. Y para entender un poquito la diferencia, en el idioma griego, cuando se habla de voz activa, se está hablando de que yo soy el que hago la acción. Activamente, yo soy el que hago la acción. Pero cuando se está hablando de voz pasiva, alguien está haciendo la acción hacia mí. Y cuando Pablo dice, esposas, sean sujetas a sus maridos. Está en voz pasiva. Lo cual indica que alguien está haciendo la labor de sujeción. No es que ahora la mujer se someta al hombre. Y no es que el hombre está haciendo la labor de sujeción. Alguien está haciendo esa labor. ¿Quién es? Sigamos entendiendo. En cambio, en versículo 20, los hijos deben de hacer ¿qué cosa? Obedecer. Ahí está en voz activa. Ahí no está en voz pasiva. O sea que es algo que los hijos deben de hacer. La anterior no es algo que las mujeres deben de hacer, es algo que ya ha sido hecho por ellas. ¿Me van entendiendo? En tercer lugar, vamos entonces a los versículos 22. Siervos, también está en voz activa, obedeced a vuestros amos. Y cuando se trata del versículo 19 a los maridos, también está en voz activa, amad a vuestras mujeres. O sea que en 3 de los 4 casos, el verbo aparece en forma activa, ellos son los que tienen que hacer la acción, pero en el primer caso las mujeres no son las que hacen la acción. Alguien lo ha hecho por ellas. Ahora, ahí es donde usted tiene que entender entonces qué quiere decir estén sujetas. Porque desafortunadamente la traducción no es la mejor. Desafortunadamente la traducción no es la mejor. Voy hablando un poquito rápido por causa del tiempo. Les voy a escribir aquí la palabra que aparece en el idioma original. Es el término upotazo. Ese es el término que aparece traducido por sujeta o estar sujeto. ¿Qué quiere decir upotazo? Upo no quiere decir un golpazo. Cipotazo. Upo quiere decir debajo o bajo. Tazo quiere decir ley, principio, regla. Entonces, la pregunta es, las mujeres, ¿bajo qué regla o bajo qué ley, bajo qué principio deben de estar ellas colocadas en relación con sus maridos? No se está hablando aquí de una ley humana. Se está hablando de una ley divina porque ellas son las que han sido ya colocadas. No por el marido, porque el marido apenas está casando con ellas, sino por quién. Vienes por Dios. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál es esta ley, regla, principio sobre la cual ellas tienen que estar basadas? ¿De dónde surge esa ley o ese principio? Usted va a Génesis. Capítulo 2, una vez más. Note número 1 la operación que Dios hace. Dios saca una costilla, cierra el costado y no reemplaza la costilla. Hace a la mujer de esa costilla. Se la presenta al hombre. Les estoy narrando Génesis capítulo 2, 21 en adelante. Y después, ¿cómo concluye el capítulo 2? En el verso 24. Ahí donde viene el principio divino. Por lo tanto, dejará el hombre, ¿qué cosa? A su padre y a su madre, ¿y qué más? Se unirá a su mujer y los dos, ¿qué? Serán una sola carne. ¿Bajo qué ley, bajo qué principio es colocada la mujer? ¿Bajo la ley del marido o el principio del marido? No. Bajo la ley o el principio de que ellos dos, una vez que se casen,
se unifica la costilla que estaba dando vueltas por ahí, estaba volando por ahí, y el cuerpo que estaba incompleto por la falta de esa costilla. Y los dos entonces llegan a formar ese principio de una sola carne. Y es bajo ese principio que entonces se sostiene la relación. Pablo llama a ese principio en Romanos capítulo 7 la ley del matrimonio. Ahora bien, ¿será posible que el hombre pueda tener varias costillas? ¿Podrá el hombre sostener varias costillas? ¿En dónde las va a colocar? ¿O será posible que el hombre pueda mantener múltiples relaciones? Múltiples carnes. Tampoco. Aprendemos estos principios y nuestras relaciones familiares se van a fortalecer para honrar y gloria a nuestro Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rico. Muy linda la presentación. Estamos esperando aquí por nuestras preguntas. Y mientras que llega el pastor Elder Ramírez, quiero una vez más saludar a nuestros amigos que están mirándonos en New Jersey, en Ohio, en California, aquí en el área de Washington, D.C., es muy lindo, y también en Lima, Perú, en Venezuela. Así que en muchas partes nos están mirando. Es muy lindo que los tenemos con ustedes. Y ahora tenemos con nosotros al pastor Elder Ramírez, que tiene algunas preguntas para usted. Y yo tengo una pregunta también después, así que... Sabe que son varias las preguntas que hay allí, y por eso es que me tardé un poquitico tratando de ver cuáles serían entonces las que usted podría responder. Una de ellas es, en Efesios 5:22, habla que la mujer tiene que someterse a su marido. Entonces la pregunta es, ¿será que tiene que someterse en todo y totalmente? No, como mencioné, el concepto de sometimiento no es hacia el esposo o tampoco es iniciado por el esposo. El concepto de sometimiento está presentado en forma pasiva. Alguien ha hecho eso por la mujer y el que lo ha hecho es Dios. Y por eso es que Pablo, allá en el mismo libro de los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 22, si la persona que hace la pregunta lee, va a encontrar que Pablo dice, como conviene en el Señor. Así que, o como en el Señor. Y cuando va a Colosenses capítulo 3:18, también es como conviene en el Señor. En otras palabras, aparentemente la mujer en su sometimiento tiene que agradar al Señor, no tiene que agradar al marido. Gracias, doctor. Y la última entonces es, ¿será que entonces que el abuso afecta nuestra oración al Señor, basado en 1 de Pedro 3:7? Puede afectar nuestra relación con el Señor y nuestras oraciones con el Señor. Sí, Señor, puede afectarlo porque emocionalmente en ese momento la persona está pasando por diferentes dificultades. Y tratar de en ese momento reconciliar la idea de una imagen de un padre de amor con un esposo que es abusivo o viceversa, le cuesta trabajo. Chocan esas ideas. Muchas gracias, doctor. Pastor, ¿cuál sería el consejo? Pastor y doctor, ¿cuál sería el consejo para algunos de nuestros hermanos, los cuales tenemos en algunas de nuestras iglesias, que piensan que las mujeres son totalmente inferiores a los hombres y que ellos tienen total derecho sobre las mujeres en la iglesia? Mi consejo es, haga o siga la instrucción que Pablo le dio a los esposos allí en Efesios capítulo 5. No tuve el tiempo de explicar el concepto de maridos, amad a vuestras mujeres, porque pareciera como que los hombres la tuvieron bien fácil. Oh, solamente tengo que amar. Pero cuando empezamos a leer Efesios capítulo 5, amar quiere decir estar dispuesto a sacrificarse por ella. Amar quiere decir estar dispuesto a sostenerla a ella. En tercer lugar, amar quiere decir que tiene que estar dispuesto a amarse a sí mismo porque ella es parte de su mismo cuerpo. Entonces, el mejor consejo que yo le puedo decir a esta persona es, dele el lugar que le corresponde. Ella es su ayuda idónea, su igual a él. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor Jorge Rico. Dios me lo bendiga. Y doctor, yo veo que usted anda con una Biblia en español y una Biblia en griego. Sí. Así que muy bien, muy bien. Es tremendo ese hombre, un erudito de nuestra iglesia. En estos momentos, no sé cuántos de ustedes saben,